gracias a la sociedad por la invitación. Es un placer estar siempre en estos eventos. Vamos a hablar sobre calidad de preparación en colonoscopia y los informes de colonoscopia. Y estos son los tópicos sobre los cuales nos vamos a centrar un poquito. Vamos a hablar sobre las implicaciones que tiene la preparación en la calidad del examen, las clasificaciones de la calidad de la preparación, las ventajas y desventajas de los diferentes métodos y unas pocas palabras por razones de tiempo sobre los informes de colonoscopia. Cuando empezamos a hacer la revisión definitivamente encontramos mucha literatura, muchos resultados, y cuando buscamos Bowel Preparation nos sale el doble de información porque hay muchísima literatura sobre preparación de colon en cirugía electiva, que es un tema bien interesante, y preparación de colon para colonoscopia. Cuando miramos Colonoscopy Preparation, 1838 artículos. Muchísima literatura, encontramos estudios de todo tipo comparando preparaciones, viendo seguridad de las mismas, viendo eficacias, viendo que con unas se detectan más adenomas que con otras se detectan menos. En fin, vamos a tratar de revisar. Se debe realizar un análisis cuidadoso de todas las recomendaciones. Muchas veces son estudios limitados que tomar conclusiones sobre algunos de ellos es dedicado. Hay opiniones favorables, desfavorables, hay artículos a favor de unos, a favor de otros. Hay que mirarlo bien en detalle. Y con un auditorio tan quirúrgico no me quiero robar 2 minutos para hablar de un tema que a todos nos acontece a diario, y es la preparación de colon en cirugía colorectal electiva. Y me atrevo a decir aquí que fue una conducta aprendida con sangre. Desde que fuimos estudiantes internos, R1, la preparación de colon, el que estaba a cargo tenía que quedarse, revisar que se la tomara y cerciorarse que la última deposición fuera completamente clara, y sabemos todos o recordamos todas las consecuencias que un colon quedara mal preparado. Día siguiente se cancelaba la cirugía, problema, castigo, bueno, todas las cosas. ¿Cómo a finales de los 90, principios del 2000, empezamos a encontrar una literatura que nos decía, oiga, eso pronto no es tan cierto, no se necesita preparar el colon? Y con el advenimiento de las bases de datos de la medicina basada en evidencia, de los metaanálisis, empezamos a encontrar literatura y metaanálisis muy bien hechos que decían, no es tan necesario, venga, eso que están haciendo no es tan cierto, no se necesita preparar el colon y los resultados pueden que sean los mismos. Miren cómo en esta conclusión de Cochrane nos dicen acá, los estudios no muestran que se requiera completamente, ya estamos hablando de 2003. 2009, no hay diferencia estadística significativa en el beneficio de la preparación mecánica y debe ser reconsiderada su utilización. 2011, lo mismo, ya incluso dicen, puede ser seguramente omitida. Nosotros empezamos a preguntarnos si era cierto o no. Miren cómo los canadienses, la Sociedad Canadiense de Colorectales hizo esta revisión, este estudio, y dice, la preparación mecánica puede ser seguramente omitida. Y vemos cómo en medicina las cosas van y vienen, y podemos encontrar estudios de todo. Este año, llamó la atención en esa búsqueda que estuvimos mirando, que ya empiezan a asomar la cabeza ciertas cosas. Y miren cómo aquí, en esta publicación, con un estudio bastante bueno, dicen, oiga, el primero que empieza a decir algo diferente a todo lo contrario lo dice tímidamente, ¿no? Entonces aquí nuestros resultados no excluyen un modesto beneficio y ya estamos empezando a volver a encontrar artículos muy importantes con un número de pacientes, miren este, que dice que significativamente se reduce la infección de sitio operatorio, las fístulas y el ilio. Esto es un artículo bien reciente, con un número de pacientes muy importante, muy superior a los metaanálisis que estamos realizando, que hemos visto y con los cuales se han sacado conclusiones. Y miren esa conclusión, la preparación mecánica con antibióticos incluso, reduce cerca de la mitad, infección de sitio operatorio, fístulas e ilio. Entonces, acordémonos que en medicina las cosas a veces van y vienen, siempre nos han dicho cosas de los péndulos, que los antibióticos en la pancreatitis, que los antibióticos en la colecistitis, que se opera agudo, que se opera crónico. Importante, cada caso debe ser analizado de forma individual, mirar el lugar donde estamos, mirar el paciente, pero no me quería pasar sin dejarles este mensajito. Hablando ya sobre la preparación para colonoscopia, las implicaciones en la calidad del examen, el doctor Heinz fue bastante claro y vemos cómo pues, no necesitamos muchos estudios para saber que si el colon está mal preparado, pues porcentaje de los estudios no vamos a poder llegar, no llegamos al ciego, se nos cae la tasa de detección de adenomas y el cáncer de intervalo pues nos va a aumentar, definido como aquellos tumores que aparecen en el lapso entre
después de una colonoscopia de tamizaje que no haya detectado alguna lesión premaligna. Y recordémonos de los daños que pueden hacer comentarios o algo. Recordemos de finales del 2008, cuando salió el estudio canadiense que dijo, oiga, la colonoscopia que pensábamos que detectaba el 90% de las lesiones nos está dejando pasar el 30 y el 40% en el colon derecho, no las detectamos. Esto no solo, este es el titular del Tiempo de ese día. No solo fue en el Tiempo, fue en todos los periódicos mundiales y fue un momento en el que la colonoscopia tuvo un punto de inflexión que la gente empezó a dudar de la misma, la utilidad. Entonces, una mala preparación hace definitivamente que estas cosas puedan ocurrir. El doctor Ibáñez ya lo mencionó también y ese dato es fundamental. Aún con buena preparación y aún en manos expertas, podemos dejar de ver lesiones. No se dejan de, las podemos dejar de ver. ¿Y cómo lesiones? Entre menores a 5 milímetros, 27% de las veces se nos van a pasar. Lesiones entre 5 y 10 milímetros, 13% de las veces se nos van a pasar. Incluso lesiones mayores a 1 centímetro, 6% de las veces las podemos pasar. Obviamente el cáncer de intervalo, las resecciones endoscópicas y recuperación de las piezas, así sea un pequeño residuo que nos quede, si hacemos una resección y por gravedad, por succión, lo que sea, cae en un lugar, podemos perder un esfuerzo grande de no recuperar una pieza patológica adecuada por una mala preparación. Obviamente la seguridad en las polipectomías. Casos como ese, miren, este es un caso de diario, uno ve un charquito, succionemos, ahí está el pólipo y lo resecamos. Fácilmente se nos queda debajo de un nivel de agua, de un nivel de una mala preparación. En ese sentido, no solamente la preparación antes, sino durante el procedimiento. Desde que la preparación sea líquida, tenemos que propender por lavar, revisar. En nuestro medio no todos tenemos bombas de irrigación, las jeringas son claves, que nuestras auxiliares estén entrenadas, jeringas de 50 centímetros, 4 llenas al tiempo y tener el personal entrenado para realizar lo mismo. Mismo caso. Charquito, no sabemos qué hay, ahí debajo está el pólipo. Incluso en eso, las bombas de infusión vienen siendo utilizadas para agilizar y mejorar esa preparación. Vemos cómo en esta publicación alemana reciente nos muestra que con el sistema de irrigación, especialmente para el colon derecho, se nos aumentan las tasas de detección de adenomas, fundamental para el colon derecho. Y es que definitivamente el colon derecho en la preparación es el que nos va a marcar la calidad, por todo lo que hemos hablado y todo lo que estamos viendo y vamos a ver con respecto a los adenomas del colon derecho. Cuando el colon izquierdo está mal preparado, pues no podemos seguir y se acabó el procedimiento. Pero la falsa sensación que llegamos al colon derecho al ciego y listo, completamos la colonoscopia con una regular preparación, ahí es donde puede estar la falla y los malos porcentajes del colon derecho. Y está demostrado que cuando pasan más de 6 horas de la última ingesta del laxante, el contenido bilioso le llega al colon derecho y nos empieza a formar grumos. Puede ser algo espeso y puede dificultar esta preparación. Por lo tanto, parte de la calidad se trata que ese tiempo entre la última ingesta del laxante y la realización del examen no pase de 6 horas. Para eso se han tratado de hacer preparaciones del mismo día, cuando la colonoscopia es en la tarde, el mediodía, o fragmentarla, cuando la colonoscopia es a media mañana. Queda la dificultad del paciente que tiene su colonoscopia a primera hora de la mañana, el cual pues no se va a parar nadie a las 3 de la mañana a hacer una preparación y pues, tampoco tiene sentido, pero entonces también se ha demostrado que ahí tenemos que mirar, decirle que se prepare en la casa y en el camino a la colonoscopia tenga una incontinencia porque ese líquido nadie lo va a aguantar, versus el riesgo de broncoaspiración de llegar recién preparado a un examen. Se ha demostrado con estudios ya de vaciamiento gástrico y de contenido gástrico en el estómago que 2 horas después de una ingesta de dieta líquida, el riesgo de broncoaspiración, el contenido líquido en el estómago es mínimo y es seguro. La Sociedad Americana de Anestesiología considera que después de 3 horas es un tiempo suficiente para una dieta líquida de preparación de colon. A veces nuestros anestesiólogos pueden ser un poco más estrictos y nos piden más tiempo. Y lo que hablamos de la fragmentación dependiendo de la hora de la colonoscopia es algo fundamental. Incluso en algunas unidades de endoscopia, el paciente tiene que llegar a completar la preparación allá. Esta es una diapositiva de mi amigo Soichi Saito, en el del servicio de endoscopia de él en la Universidad de Jiki en Tokio. Los pacientes hacen una parte de la preparación en la casa y llegan al servicio. Encuentran un área con unos baños adecuados y unas jarras y todos van tomando conjuntamente y van pasando al baño.
Obviamente la experiencia de pasar al baño ya la podemos ver un poquito diferente. Miren los baños, no hay papel, es lavadito, pueden escoger el tipo de chorro, el spray, la fuerza, vea cómo sale aquí el chorrito, si quiere que salga un poquito de música durante el tipo de música, el volumen. Es una experiencia algo diferente. Podría ser bastante interesante que alguna de nuestras unidades de endoscopia innovara con esta clase de baños. En ese mismo servicio y en muchos servicios de Japón tienen esta tablita, en la cual le dicen al paciente, mire, su preparación empieza con el 1, va pasando al 2, y solo cuando, desafortunadamente la luz, si la pudiéramos bajar un poquito, yo creo que, aquí el número 5, aquí en esa partecita dice, cuando esté en el número 5 avísele a la enfermera para que está listo para la colonoscopia. Y ellos tienen una enfermera en la unidad de endoscopia que va a mirar y a cerciorarse que el paciente está en el 5. Si no está en el 5, no puede pasar. La enfermera, eso es un sargento, me decían ellos. No, le falta otro vaso. Y cuando está lista, pase. Y hay del paciente que se le pase a esa enfermera, porque ellos son bastante jerárquicos. Esas enfermeras están muy bien entrenadas y el porcentaje de pacientes mal preparados que les llega ya a la sala de los dioses es mucho menor. En cuanto a la clasificación de calidad en la preparación de colon, existen múltiples mencionadas por áreas geográficas y vamos a ver algunas. La clasificación de Aaron-Chick yo creo que es la que más hemos utilizado, es algo subjetivo que decimos fue buena, fue regular, fue mala, dependiendo de los porcentajes de visualización de la mucosa. Sin embargo, es algo subjetivo, difícil de valorar y en ese orden de ideas, considerando esa subjetividad y para poder comparar estudios dependiendo de la adecuada de la preparación, se han creado otras. La clasificación de Ottawa, que ya nos incluye una preparación por cada nivel y en general las modificaciones vienen así, para mirar por cada nivel cómo está el recto, cómo está el sigmoide, cómo está el transverso y cómo estuvo el colon derecho y reportar por separado. Se les dan puntos, todas las clasificaciones son aburridoras al principio, pero cuando se familiarizan y no tiene sentido que nos las aprendamos ahora. En todas partes las encontramos, la Sociedad Americana utiliza más la clasificación de Boston, la cual vamos a darle un puntaje a cada nivel y por encima de cierto número consideramos que fue una preparación adecuada, por debajo de cierto número decimos que fue inadecuada y que se debería repetir el examen. En Europa lo mismo, todas son las mismas tendencias, tratando de clasificarla, de ponerle un valor a la clasificación en cada segmento, haciendo lo mismo. En cuanto a los agentes utilizados en la preparación de colon, encontramos diferentes tipos y los han clasificado mucha literatura como isosmóticos, el polietilenglicol, nuestro medio el Nulitel, el Clerovac, el Clinprep, los hiperosmóticos, el fosfato de sodio, el Travadoral, citrato de magnesio, sulfato de sodio, los hiposmóticos cuando le añaden soluciones deportivas, o sea, con electrolitos al polietilenglicol para que quede un poco hiposmótico, no hay mucha disponibilidad de esas, combinados, citrato de magnesio, picosulfato de sodio, todo lo que nosotros sabemos y los diferentes tipos de laxantes. Con respecto al polietilenglicol, todos tienen aprobación, los regímenes de 4 litros tienen aprobación de la FDA, se consideran seguros. Y miremos rápidamente sus ventajas y sus desventajas. Isosmótico significa eso que el cambio en la barrera de electrolitos va a ser menor y el trastorno hidroelectrolítico en estos casos es menor. Tiene una solución de electrolitos que hace que ese cambio sea menos severo, indicado y nos da un margen de seguridad muy importante. Pacientes renales, pacientes falla cardíaca, pacientes con ancianos. Desventajas, que es algo que nos dicen los pacientes a diario, doctor, toca tomarme todos esos 4 litros, es una gran desventaja, sin lugar a dudas, requiere grandes volúmenes y hace que tenga unos porcentajes menores de cumplimiento. Hay estudios que dicen que comparando qué tanto se cumplió un régimen de menos volumen a los 4 litros y definitivamente hay un menor cumplimiento y una menor calidad de la preparación. Hay estudios que dicen de todo, algunos dicen está mejor preparado con pero en tendencia encuentra uno un 70-80% de menores preparaciones, con menor calidad de la preparación con el polietilenglicol que con otros métodos. Con respecto a los demás agentes, pues en nuestro medio el fosfato de sodio, ventajas, el Travadoral, mejor preparación, mejor tolerancia, ya que el paciente tiene que tomar menos volumen. Desventajas, sin lugar a dudas, la nefropatía aguda relacionada con los fosfatos. Los pacientes a riesgo de esto, ¿quiénes son? Los renales, los ancianos, los pacientes hipovolémicos. Precaución obligatoria en los pacientes que
tomen diuréticos, inhibidores de la enzima convertidora, de los IECA, de los beta bloqueadores y de los AINES por la misma razón. El punto de inflexión viene el 11 de diciembre del 2008 cuando la FDA saca el reporte y dice, ojo, el trabajador oral produce nefropatía, ha habido unos reportes bien interesantes, recomendamos que sean precavidos porque está pasando esto. En Estados Unidos las cosas se manejan de una forma muy basados en la ley, entonces la casa comercial, el fleet dijo, pues vamos, cerró un recall y se quitó el producto del mercado. Eso hace que le da a uno una sensación y todas las guías absolutamente viraron hacia el polietilenglicol, pero no fue una contraindicación total, sino fue un, ojo, está pasando esto. Es muy difícil establecer una causalidad cuando un paciente tiene muchas enfermedades y decir, solo fue eso, es el único factor, es muy difícil. Es un producto que se ha usado por mucho tiempo, con mucha seguridad, que hay casos como en todos. Finalmente, estamos ajustados. Finalmente, las diferentes sociedades tienen sus recomendaciones. Entonces vamos a revisarlas poco a poco con sus niveles de evidencia. Idealmente, la Sociedad Americana de Gastrointestinal Endoscopy nos dice prescripciones individuales basadas en la eficacia, en el costo, en la seguridad y en la tolerabilidad, basados en el estado del paciente, en las comorbilidades y en las preferencias del médico. Es importante decir que las recomendaciones para esto deben ser verbales y escritas, no solamente dar el papel, sino cuando la enfermera o la persona que da la cita le dice al paciente, le recalca al paciente la importancia de la preparación, de los efectos, ha mejorado, los estudios han mostrado que mejora los porcentajes de preparación. Ellos dan recomendaciones y sugerencias, y como hay un grupo de pacientes que ya vimos ahorita, que son los que sabemos que van a estar mal preparados, el hospitalizado, el viejito, el que no entiende mucho, el que no sabe leer, el que tiene enfermedades asociadas o está postrado en una cama, ellos sugieren que esos pacientes, para disminuir costos, deberíamos tener una vigilancia más especial y unas recomendaciones más especiales en esos pacientes. De pronto, aumentar la dieta líquida, añadirles algo de laxante, no hay estudios sobre eso, pero es una sugerencia que yo creo que todos lo hacemos en algún momento. Ya sabemos que ciertos pacientes van a llegar mal preparados, ser un poquito más estrictos con ellos. La dieta baja en fibra, eso sí, todos los estudios son mandatorios, nos dicen que quedan mejor preparados cuando tenemos dieta baja en fibra. Y esto es clave, yo creo que tenemos que ¿cómo mejoramos la calidad? Tratemos que pase menos tiempo entre la colonoscopia y nuestro colon derecho. Esa colonoscopia de 10 de la mañana o de 11 de la mañana que se preparó todo el día anterior, esa yo creo que la podemos mejorar fragmentando esa preparación. Y con 3 a 8 horas de lapso entre la última toma del laxante y la preparación, yo creo que vamos a tener unos mejores resultados. No se recomienda fosfato de sodio, trabado oral en nuestro medio, o citrato de magnesio en pacientes ancianos con enfermedad renal conocida, así como tampoco en pacientes que tengan medicación que nos altere el flujo renal o la excreción de electrolitos, por todas lo que ya hemos hablado. Los antieméticos no tienen un lugar, particularmente aquí hablan de la metoclopramida, y debemos documentar en todos los informes la calidad de la preparación, debe ser algo rutinario y tratar de ser más específicos. Las escalas están ahí, yo los invito a que miremos escala de Boston por Google y sale un video, está valorada, es bastante sencilla, es algo que nos toma 2 minutos a nosotros que sabemos eso, entenderla, aplicarla y yo creo que nuestros reportes lo podrían llevar. Hay que tener en cuenta para quién va nuestro reporte, tampoco podemos, preparación Boston 6, los médicos generales, áreas rurales, eso no va a servir para nada, yo creo que tenemos que reportarlo de las dos maneras, pero para estudios, para comparar preparaciones, para comparar tasas de detección de adenomas, yo creo que es una variable muy importante que la deberíamos incluir. Y la Sociedad Americana dice que se deben repetir las preparaciones antes de un año cuando esté mal preparado. La Sociedad Europea dice lo mismo, pero son más estrictos con respecto al fosfato de sodio. No se debe usar rutinariamente, solo en casos seleccionados, con precaución, con recomendaciones. El paciente debe tener pruebas de función renal, dicen la Sociedad Europea, para poder nosotros hacer esto. Y no se deben usar prokinéticos. Finalmente, pues, los informes de colonoscopia. Finalmente, un examen de alta calidad incluye adecuada preparación, buena técnica, meticulosa inspección,
identificación de las lesiones planas y deprimidas, polipectomías de calidad y bien dichas, y una descripción suficiente de los tumores. Esto es lo que tenemos que llevar a nuestro informe. Identificación completa, ojo con las plantillas, son recomendaciones que se hacen, que las plantillas pueden generar errores. La calidad de la preparación, reportarla siempre, el tiempo de examen, tanto de llegada al ciego como de retirada, factores importantes, los hallazgos claros, dónde estaba el pólipo, cómo era, cuánto medía, toda la descripción, la ubicación anatómica de lo que nosotros que pretendemos saber, el tipo de resección que hicimos, si quitamos todo el pólipo, si le tomamos una biopsia, si se rehizo con asa, si se hizo con pinza caliente, y los cuidados respectivos de la patología. Resumen básico, preparación fundamental para un buen examen, recomendaciones verbales y escritas al paciente, individualizar la prescripción de la preparación, los medicamentos, la dosificación, los horarios basados en nuestras agendas y obviamente en nuestras preferencias, la dieta del polietilenglicol, los más recomendados, utilización cuidadosa del fosfato de sodio. Yo no digo no lo usen, pero si lo vamos a usar, usémoslo cuidadosamente. Heinz ya lo dijo, sobrecosto del 12 al 22% para los sistemas de salud por este motivo. Los informes completos, la calidad, el tiempo, la descripción clara de los hallazgos y los tumores. Los tumores son claves para nosotros. Como coloproctólogos muchas veces tenemos que repetir exámenes porque encontramos un tumor del recto, el paciente está muy sintomático y no sabemos si va a necesitar una derivación, un stent, una colostomía antes de radioterapia o no. Entonces el porcentaje de compromiso de la circunferencia, el porcentaje de obstrucción de la luz, en fin, todas estas cosas. Muchísimas gracias por la atención.